Reitero mis saludos y felicitaciones a mi Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Tampico, y a mi Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, el ICES. También a mis niños y niñas de tercero administrativo de los dos grupos, E y F. A mis niños de séptimo semestre y a mis niños y niñas ya abogados, ya abogadas de noveno semestre. Que estén bien y que se cuiden mucho. Estábamos hablando de Carlos Marx y de una obra de él extraña, La Sagrada Familia, donde critica ferozmente a quien fue antes su amigo, un poco su maestro, un poco su guía, un poco hasta rato su ídolo, Bruno Bauer. Pero también aquí defiende a Proudhon, a Pierre-Joseph Proudhon y a Feuerbach. Proudhon está en Francia, ha sido considerado como anarquista francés, hay un poco de confusión, y acaban de conocerlo Marx y Engels. Engels se expresa maravillosamente bien de él, precisamente querían que fuera su corresponsal cuando los anales franco-alemanes, pero aquí Marx aún lo defiende. Fíjense bien, que va a pasar dentro de 1, 2, 3 años, cuando mucho. Defiende a Feuerbach. Feuerbach es una gente que su concepto de enajenación le ha sido tomado, por así decirlo, por Marx. No siempre con la gratitud debida a esta aportación. Vamos a pasar a otra obra que parece que fue la que se dejó para la crítica de los roedores. Es una obra voluminosísima, ya hablé la vez pasada un poco de ella, La ideología alemana. Que quede claro que para Marx no queda muy claro, pero o sea, queda más o menos claro que ideología es algo así como una concepción engañosa de la realidad, como una concepción o una visión que el poder pone o impone para que la gente se confunda. Aquí habla de Bruno Bauer, se lo acaba, y de Max Stirner. De Bruno Bauer dice, es como Dios, la vez pasada dije que era de Max Stirner, que no tiene padre ni madre. Es la propia criatura de sí mismo. Es su propia obra. Es, en una palabra, el Napoleón del espíritu y en espíritu Napoleón. Sus ejercicios espirituales consisten en escucharse constantemente y en este esfuerzo de tomar nota de sus propias palabras, adelgaza a ojos vistos. Max Stirner, que es un seudónimo, se llamaba el Caspar Schmidt, que es un filósofo de verdad extraño, escribió una obra llamada El único y su propiedad. Y él dice, se le reconoce porque la gloriola de la crítica cubre su cabeza y proclama su gloria. Tiene amargos pensamientos sobre la auténtica falta de pensamiento. Dice que ha fundado su causa en la nada, porque de la nada parte todo y a la nada vuelve todo. La verdad es que el lenguaje de los críticos de Bruno Bauer, sobre todo de Max Stirner, sí es bastante, casi es un galimatías a ratos. Sí, es una... Mejoraron al maestro, a Hegel. Hegel, leerlo, ya dije, es un problema en la fenomenología del espíritu, pero aquí mejoraron la confusión y la cripticidad de los conceptos. Definitivamente, a veces son absolutamente ininteligibles. Sin embargo, aquí hay una parte positiva todavía. Feuerbach y su primer intento de hablar
sobre el materialismo histórico y la evolución de las formas de propiedad y de las formas de gobierno. Adelantan algo que es cierto para cierta etapa de Roma. Dice Marx que los plebeyos en Roma fueron una especie de lumpen proletariado. Es un concepto nuevo. Lumpen es los desclasados, los desechos sociales. Lo que vaya en el Capital, en el tomo 1, tomo 2 y tomo 3, el ejército industrial de reserva. La superpoblación relativa, fluctuante, latente, intermitente y el personal de desecho. Todo esto aquí no lo precisa, lo adelanta apenas. Pero sí es curioso el concepto ya en este momento. Sus formas de propiedad que señala es su primera aparición en el Diamat, que será construido después por Engels, el materialismo histórico. Pero son, ya lo dije la vez pasada, formas muy apenas representativas de cierta realidad europea, básicamente. Hay una obra muy corta, son puntos, creo que son 11 tesis, pero mucho que no la he leído. Se llama Tesis sobre Feuerbach. Es muy importante la tercera para mí porque dice el educador debe ser reeducado. Y lo hablo por mí, que tengo 50 años de ser maestro. Ahí me han enseñado mucho mis alumnos y mis alumnas. Me han enseñado mucho mis directores de escuelas en todas las que he trabajado. Me han enseñado mucho mis compañeros y compañeras. Me han enseñado mucho, pero mucho, también a veces los padres y las madres de mis alumnos y mis alumnas. Esa me parece muy importante. Uno siempre debe reflexionar sobre lo que hace, sobre todo cuando está haciendo algo tan delicado como la educación de los niños. Voy a, muy breve, a iniciar un curso, también unas videoconferencias sobre los grandes pedagogos. Vamos a hablar de Comenio, vamos a hablar de Rousseau, vamos a hablar de Pestalozzi, vamos a hablar de Neil, vamos a hablar de Makarenko, vamos a hablar de Freire, vamos a hablar de Piaget, vamos a hablar de Freinet, vamos a hablar de Skinner, vamos a hablar de todos los pedagogos críticos y propositivos que hay ahorita. Esperen eso dentro de muy poco. Pero lo que sí es importante aquí es que Feuerbach, él dice al final en su última tesis, los filósofos más se han ocupado únicamente hasta ahorita de interpretar al mundo. Se trata de transformarlo. Bueno, la frase está muy hermosa y es muy bonita, pero no es cierta. Honestamente, para mi querido Marx, muchísimos filósofos antes que él han tratado y trataron honestamente, a veces con riesgos brutales para sus vidas, de cambiar el mundo. Me acuerdo de Bruno ahorita, me acuerdo de un gran amigo mío en muchos asuntos, mi maestro Ernesto Esquetino, el adjunto del doctor Roses, un maestrazo que tiene una tesis inacabada, no sé por qué, será por modestia, sobre Giordano Bruno, pero que lo que he leído es francamente excelente. Vamos a hablar ahora de una obra tremenda, tremenda para ver por qué. Se llama Miseria de la filosofía. Proudhon había hecho una obra llamada Filosofía de la miseria. La vez pasada la mencioné una cosa errónea. Mencioné que Proudhon decía cuánta miseria en los libros y cuánta riqueza en las chozas. Punto. Al revés. Cuánta riqueza en los libros, porque es un libro, es además muy bien hecho por Adam Smith, La riqueza de las naciones, y muy bien impreso, al estilo inglés de alta categoría,
y él habla de la miseria de los pobres. El libro de Proudhon ha sido un poco tergiversado por Marx, a veces con una actitud un poco injusta. Al hombre que antes defendió, al hombre que antes vio como un ídolo, ahora lo pone, pero de la basura. Y no va a ser la única vez. Recién muerto, Proudhon, Schweitzer, un gran amigo de Marx, le pide que haga un comentario acerca de él. Y el comentario necrológico es brutal. Completamente, sinceramente, falto de respeto. Hubo una respuesta de Proudhon a la crítica de Marx, porque Marx de verdad se pasa. Lo pone como lazo de cochino. Parecería una cierta actitud de envidia. No es rara en Marx. Proudhon es un autodidacta. Marx es un egresado de universidad. Ojo, presentó la tesis in absentia, probablemente por problemas de recursos, aunque le pidió a la mamá y le mandó recursos para la promoción. Están las cartas. Pero no les perdona a veces, así como antes criticaron a los autodidactas que escribían en la Sagrada Familia, así ahora critica él a Proudhon, que sea un simple obrero, impresor, tipógrafo y se ponga a realizar aventuras intelectuales para las que no tiene ninguna capacidad. Fíjense cómo empieza la crítica. El libro del señor Proudhon tiene todo. Es una Biblia. Tiene misterios, revelaciones. Bueno, un tono de lenguaje, un tono crítico brutal, despiadado. Dice, el señor Proudhon tiene una doble desgracia. Lo considera un mal filósofo alemán en Alemania, porque creen que es un buen economista francés. Y en Francia creen que es un mal economista francés, porque creen que es un buen filósofo alemán. Y luego sigue, en nuestro doble carácter de filósofos y alemanes, hemos querido protestar contra este doble error. Y de ahí lo aniquila, lo hace pedazos. Viene una obra muy importante para la teoría marxista que se llama Trabajo asalariado y capital. Aquí retoma los conceptos que manejó en los manuscritos y los amplía. El concepto fuerza de trabajo brilla aquí con una fuerza especial. El obrero vende al capitalista su fuerza de trabajo, la cual él usa en una forma extraordinariamente productiva. Aquí ya está analizando el concepto de plusvalía, que no es de él. Es el concepto de valor trabajo de David Ricardo, que es economía política. Pero él aquí se lo apropia y lo explica en una forma muy didáctica. Marx a veces, como quiere ser didáctico y pedagógico, es extraordinariamente brillante. Y aquí habla de que la fuerza de trabajo genera una plusvalía que es la ganancia del capitalista. Está adelantando lo que va a demostrar para su teoría en una forma completamente apabullante en El Capital. Y luego viene una obra impresionante. Pocas obras tienen frases tan sonoras como El Manifiesto. Ya expliqué la vez pasada el inicio. Y uno empieza y no puede dejar de leerlo, sobre todo cuando lee uno, lo lee en secundaria. Creo que en segundo, creo que en tercero de secundaria. El remate. Pueden temblar los burgueses ante la revolución comunista. Los obreros no tienen en esta lucha nada que perder más que sus cadenas. Tienen en cambio un mundo que ganar. Fíjense más que frases, proletarios de todos los países unidos. Por cierto, fue el lema un tiempo de la CTM, todavía en su inicio, en su nacimiento y en la época del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Anuncio, voy a hacer el año que entra una historia de México, desde la época de Aridoamérica y Mesoamérica, pasando por la colonia, una etapa que es a menudo muy olvidada
Y es una etapa muy brillante, se construyen muchas cosas ahí. Y quiero ahorita agradecerle a mi amigo el licenciado Javier Gobea, que en mi última plática que tuvimos me recordó eso, que precisamente es una parte de la historia de México que comúnmente y normalmente se pasa por alto. Se omite y se brinca de la época de las culturas originarias a la época ya de la lucha por la independencia. Los espero al ratito. Dios los bendiga a todos. Y acuérdense, mis niños y niñas, ya subí calificaciones. Tranquilos. Pásenla bien y cuídense mucho.